Y vamos a examinar la palabra de Dios, mis hermanos. Hice una pequeña serie, mis hermanos, de 3 predicaciones, 2 semanas, mis hermanos. El día de hoy empezaremos y luego continuaremos el día de mañana y luego el domingo, mis hermanos. 3 predicaciones, una serie de 3 predicaciones acerca de lo esencial. Déjenme decirles, mis hermanos, hace algunos años hice un viaje a Europa y estuve allí con mi familia, mi esposa y mis hijas. Y mis hermanos, yo llevaba una maleta porque ya llevaba tiempo de estar viviendo allá. Y luego mi esposa y mis hijas me alcanzaron en las vacaciones y se fueron conmigo. Y yo les había advertido ya por teléfono y también por este medio de comunicación, Skype, les había advertido que no llevaran muchas cosas porque cada quien se iba a ser responsable de lo que llevara. Es decir, mis hermanos, yo les dije, no voy a cargar sus cosas, yo tengo que cargar las mías. Era una maleta bastante grande que me ponía en la espalda, no voy a poder cargar sus cosas. Entonces, cada quien va a cargar sus propias cosas, cada quien va a cargar su ropa. Entonces, por favor, solo lleven lo esencial para el viaje. Era un mes, mis hermanos, que estuvimos ahí en Europa visitando varios países. Y les dije, lleven lo esencial, lleven un par de zapatos o 2 pares de zapatos, lleven pantalones, lleven lo que ustedes quieran, pero ustedes lo van a cargar. Yo no voy a cargar su ropa, mis hermanos. Entonces tenían que llevar lo esencial. Déjenme decirles, mis hermanos, ¿por qué empiezo así? Porque a veces vamos en la vida llevando muchas cosas que nos estorban. Muchas cosas que estorban nuestro viaje en la vida. Muchas cosas, mis hermanos, nos estorban. Y tenemos que entender qué es lo esencial. Por eso, mis hermanos, esta serie de predicaciones son 3 cosas, mis hermanos. Realmente es lo esencial para la vida, mis hermanos. Es realmente lo esencial, es una guía, lo que quiero darles en estas 3 predicaciones, comenzando hoy, mis hermanos. Entonces, el día de hoy veremos Vive con Sabiduría. Mañana, mis hermanos, el lunes, el culto de fin de año, veremos Vive Perseverando. Y finalmente el domingo que entra, mis hermanos, veremos la última serie de esta predicación que se llama Vive Lleno del Espíritu, mis hermanos. Pero creo sinceramente que esto es lo esencial. Y déjenme, a lo largo de estas predicaciones lo entenderán, mis hermanos, que es lo esencial para ti, para mí, para vivir una vida que agrada a Dios, para vivir una vida de más plenitud. Esta es la idea, mis hermanos, que lo podamos entender. Y yo espero que al final de esta serie tú tomes una decisión de vivir con más sabiduría, de vivir con más perseverancia y de vivir lleno del Espíritu. Este es el propósito de esta serie, de estas 3 predicaciones, mis hermanos. Entonces, en esta semana, hoy, mis hermanos, veremos esto. Se llama Vive con Sabiduría, se llama la predicación de esta mañana, mis hermanos, se llama así. Y precisamente, mis hermanos, es lo esencial para la vida. Y quiero hablarles acerca de esto. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a ponernos en oración. Señor, gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad. Gracias porque has sido bueno en gran manera. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu buen amor para con nosotros. Te pido en el precioso nombre de Cristo que nos des sabiduría hoy para entender tu palabra y que tu palabra penetre profundamente en mentes y corazones. Señor, haz que cada uno de mis hermanos que están aquí y aquellos que escucharán este video en internet, que cada uno, Señor, pueda desear en su vida tener más sabiduría, la sabiduría que tú solamente puedes dar. Te pido en el precioso nombre de Cristo que nos ayudes, mi Señor, y nos des la guía del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, la verdad es que tenemos que construir nuestra vida. Tenemos que construir nuestra vida. Y una de las cosas que tú y yo necesitamos y que son muy importantes, mis hermanos, es sabiduría. Dice la Biblia, mis hermanos, aquí en
esta versión, Proverbios 4:7 de la Reina Valera, mis hermanos. Les invito a que lo leamos todos juntos. Leámoslo, mis hermanos. Dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Pueden subrayar lo que está subrayado allí en la pantalla, allí en su hoja? Subrayenlo, por favor, mis hermanos. Dice el pasaje: sabiduría, obtén sabiduría. Antes que cualquier otra cosa, obtén sabiduría. Este mismo pasaje lo traigo, mis hermanos, en esta versión en la versión en lenguaje moderno. Mis hermanos, dice: lo que realmente importa es que cada día seas más sabio. Eso es lo que importa, y que aumentes tus conocimientos aunque tengas que vender todo lo que posees. Mis hermanos, la verdad es que la sabiduría no consiste para la vida, no consiste en tener un alto coeficiente intelectual, tener un alto IQ, mis hermanos. Hay una organización que se llama Mensa, mis hermanos, y esta organización, uno puede hacer un examen en esta organización. Lo pueden hacer en internet, y mis hermanos, si adquiere uno cierto puntaje, si uno logra cierto puntaje, quiere decir, mis hermanos, que su coeficiente intelectual es bastante alto, y entonces uno entra dentro de un selecto grupo de personas en todo el mundo que tienen un coeficiente intelectual alto. Sin embargo, déjenme decirles, mis hermanos, el tener un coeficiente intelectual alto no te va a hacer más sabio. Hay muchos ejemplos, mis hermanos, de científicos, hombres notables. Uno puede decir son muy listos, pero son listos en un área, son listos solamente en un punto, mis hermanos, son especialistas en algo, pero en el resto, mis hermanos, uno ve que no son sabios para vivir. Es diferente, es distinto, mis hermanos. Santiago 3:17 dice, mis hermanos, aquí la sabiduría, la clase de sabiduría que tú y yo debemos tener. Dice aquí, mis hermanos, Santiago 3:17, dice allí: en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, y tratan a todos de la misma manera, y son verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Esta es la clase de sabiduría que Dios tiene y que está dispuesto a dar. Afecta nuestra vida interior esta clase de sabiduría. Dice, mis hermanos, este pasaje, que es libre de hipocresía, no hace lo malo, al contrario, busca la paz. Es una sabiduría que lo lleva a uno a ser obediente a Dios y amable con los demás. Es decir, esta clase de sabiduría, mis hermanos, afecta nuestras relaciones. Es tranquila, es gentil, mis hermanos, se compadece de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Dice este pasaje, mis hermanos, esta es la clase de sabiduría que Dios quiere dar a nuestras vidas. Se trata, mis hermanos, de la sabiduría que puede afectar nuestras relaciones y que puede afectar toda nuestra vida. No se trata de tener un coeficiente intelectual alto, no se trata de esto, mis hermanos. La sabiduría, en realidad la sabiduría que Dios da, es para que tú y yo podamos vivir la vida de una manera adecuada, de una manera, mis hermanos, que agrade a Dios, pero que también nos permita vivir en mayor plenitud a ti y a mí. Esta es la clase de sabiduría que Dios quiere que tengamos. Entonces, mis hermanos, quiero hablarles precisamente acerca de esto. Quiero hablarles de esto precisamente, mis hermanos, porque esta clase de sabiduría es la que tú y yo necesitamos y es esencial para la vida. Es fundamental para la vida, mis hermanos. Dice la Escritura, Proverbios 8:11, mis hermanos, dice allí el pasaje: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no se puede o no es de compararse con ella. No se puede comparar. La verdad, ¿qué preferirías? Si yo te pusiera en una mesa y te pusiera aquí, mira, aquí hay sabiduría, y en la misma mesa te pusiera, mira, aquí hay 20 millones de pesos. ¿Qué escogerías? Honestamente, con toda honestidad, la gran mayoría escogería 20 millones de pesos, ¿o no?
los veo muy serios. No los tengo para dárselos, mis hermanos, ¿no? Pero déjenme decirles, la gran mayoría escogería eso. Y lo que nos está diciendo el pasaje, mis hermanos, es que la sabiduría es más preciosa que cualquier bien. Es más preciosa que cualquier bien. ¿Saben, mis hermanos? ¿De qué consiste la vida? La vida consiste en tomar buenas decisiones. La vida es una sucesión de decisiones. Y la vida consiste en tomar estas decisiones. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué estás en la situación en la que actualmente estás en tu vida? ¿Sabes por qué? Por las decisiones que has tomado en el pasado. Por las decisiones que tú has tenido en los días o los años pasados. Y eso te ha llevado a la situación en la que actualmente estás viviendo. Y hay veces, mis hermanos, que hemos tomado decisiones tontas, necias, estúpidas. Decisiones que son así. Y entonces de lo que se trata es que tomemos buenas decisiones, decisiones con sabiduría. Así pues, mis hermanos, en esta mañana yo los quiero confrontar con 4 decisiones. 4 decisiones, 4 elecciones que hay que tomar, mis hermanos, pero que yo no te las garantizo, pero Dios sí, porque están en su palabra, que si tú las tomas, estas 4 decisiones hoy, estas decisiones te harán más sabio cada vez y permitirán que tú puedas tener una vida mucho mejor, más plena y una vida que agrade a Dios. 4 decisiones, mis hermanos, que hay que tomar. Entonces, mis hermanos, 4 elecciones para adquirir sabiduría. ¿Cuáles son estas 4 decisiones que hay que tomar, mis hermanos? ¿Cuáles son estas 4 decisiones? En primer lugar, ustedes lo tienen allí en sus hojas, mis hermanos, dice la primera, elegiré, ¿qué? Primero, respetar el poder de Dios. Es la primera decisión que hay que tomar, la primera elección. Elegiré respetar el poder de Dios. ¿Qué significa esto? Lo que significa, mis hermanos, es que debemos hacer lo que dice este pasaje de Proverbios 9:10. Debemos hacer lo que dice este pasaje. Dice el versículo, mis hermanos, el comienzo de la sabiduría es el respeto del Señor. Conocer al Santo es inteligencia. Eso es lo que dice, mis hermanos. La verdad es que cuando se trata este tema, mis hermanos, del respeto a Dios, es mal entendido, mis hermanos, mal entendido. ¿Por qué? Porque frecuentemente en la Biblia, esta palabra de respeto se traduce en la Biblia, normalmente en las Biblias que tenemos, mis hermanos, de la versión Reina Valera, se traduce como temor a Dios. Dice el pasaje, mis hermanos, de la Escritura, Salmo 111:10, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría. ¿Qué significa esto? Significa que si quiero ser sabio debo tenerle miedo a Dios. No es lo que significa, mis hermanos, no significa traerle miedo a Dios, sentirse culpable y tener miedo. Yo he encontrado personas, mis hermanos, algunas personas me han comentado que la base de la religión cristiana es la culpa y el tenerle miedo a Dios. No, esa no es la base del cristianismo. La base del cristianismo es tener una relación con Jesucristo, pero es una relación, déjame decirte, de respeto, de querer honrarlo, de querer respetar a Dios. Esa es la clase, mis hermanos, de relación que tú y yo debemos tener con Dios. Respetarle, es decir, temer a Dios significa respetarle. Podríamos traducirlo aquí, mis hermanos, el principio de la sabiduría es el respeto a Jehová, es el honrar a Dios. El principio de la sabiduría es el reverenciar a Dios. Esto es lo que realmente significa, mis hermanos, un profundo respeto por Dios, por su persona, por su poder, un profundo respeto a Dios, mis hermanos. Esto es lo que significa. Déjenme ponerles un ejemplo. ¿Les gusta la electricidad? A mí me gusta un poco, mis hermanos, me gusta la electricidad. La verdad es que tenemos que entender, mis hermanos, que
lo que significa respeto. Déjenme decírselos brevemente, mis hermanos. ¿Qué significa el respeto al Señor? ¿Qué es lo que significa? Lo que significa, mis hermanos, les decía, ¿les gusta la electricidad? A mí me gusta, mis hermanos. En la secundaria llevé el taller de electricidad, mis hermanos, me gustaba muchísimo, muchísimo el taller de electricidad. Hice unos cuadros, como todo el mundo le dejan en la secundaria, poner focos, mis hermanos. Soy medio aficionado a eso, no quiero decir que soy experto en ello, mis hermanos. Pero he escuchado casos de personas que, mis hermanos, están arreglando algo de la electricidad en su casa y se han electrocutado. ¿No han escuchado algún caso así? Personas, mis hermanos, que han estado haciendo algo, un trabajo de electricidad, y no han trabajado con cuidado, y entonces se electrocutan. Déjenme, ¿por qué les comento esto? Por lo siguiente, mis hermanos, por lo siguiente. Sí, a mí me gusta la electricidad, pero también tengo un gran respeto por su poder. Tengo un gran respeto por lo que puede hacer. ¿Saben? Es semejante esto. Amo a Dios. Amo verdaderamente a Dios, mis hermanos. Me encanta lo que Dios está haciendo en mi vida, los beneficios que Él trae. Pero también tengo un gran respeto por Él. Y quiero crecer en ese respeto, seguirle respetando, mis hermanos, por su poder, por lo que Él es en realidad. Muchos creyentes, mis hermanos, no tienen respeto por Dios. Dicen muchos, Dios me la pasará otra vez. Y siguen pecando, y Dios me pasará esto. Dios me va a dar otra oportunidad y siguen haciendo lo mismo. Dios me va a pasar este otro pecado, Dios me va a pasar esta falta, Dios me va a pasar este error. Y siguen sin respetarlo a Él, sin honrarle a Él, mis hermanos. Lo cierto es que, mis hermanos, muchos creyentes tienen la sensación de cercanía muchas veces con Dios, de que Dios les ama, sí, es cierto. Pero justo al lado de esto, mis hermanos, hay falta de temor a Dios, a lo que dice en su palabra, a no querer acatar sus mandamientos, a no querer acatar lo que Él dice en su palabra. Y fíjense bien, mis hermanos, dice allí que el principio de la sabiduría. ¿Quieres realmente empezar a entender, a vivir con sabiduría? Entonces debes comenzar por tener respeto, reverencia a Dios en todas las cosas, en todas las áreas de tu vida, en todas las cosas, mis hermanos. Hay que comenzar con esto, hay que comenzar con estas cosas, mis hermanos. Déjenme decirles este versículo de la Escritura, Proverbios 3:7, mis hermanos, dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es una cosa muy práctica Lo que está diciendo el versículo, lo que está diciendo es: no dependas de tu propia sabiduría. No dependas de tu propia sabiduría o lo que tú consideras que está bien. Por eso lo dice en esta expresión: no seas sabio en tu propia opinión. No te confíes en lo que tú consideras. No seas así. Dice: en tanto, en cambio, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Saben, mis hermanos? El vivir bajo la sabiduría de Dios y respetándolo a Él va a impedir que vivamos mal en nuestras vidas. Porque si lo respetamos, lo reverenciamos y no dependemos de nuestra propia sabiduría, viviremos como a Él le agrada. Mis hermanos, viviremos así. Entonces, mis hermanos, la primera lección, la primera cosa que tú y yo tenemos que entender, si queremos vivir con más sabiduría, es aprender a reverenciar, respetar a Dios en todas las cosas. Porque este es el principio de la sabiduría, de allí parten todas las cosas. Si quieres vivir con más sabiduría, tienes que tomar la decisión, elegir: sí, Señor,
De ahora en adelante te voy a reverenciar. No te he respetado en esta área de mi vida, no he respetado tu palabra, no he respetado esto, pero ahora lo voy a hacer. Este es el principio, mis hermanos, lo primero. Segundo lugar, mis hermanos, lo que tú y yo tenemos que hacer es elegir, aceptar la palabra de Dios. Elegir aceptar la palabra de Dios. Elegir esto, mis hermanos, aceptar la palabra de Dios. Es otra decisión, otra elección que hay que tomar. La primera elección, mis hermanos, fue respetar el poder de Dios. La segunda elección, mis hermanos, es aceptar la palabra de Dios. ¿Con qué me refiero con la palabra aceptar? ¿Qué me refiero? ¿Qué significa, mis hermanos, la palabra aceptar? Me refiero, mis hermanos, a lo que Jesús habló cuando Él enseñaba durante su ministerio terrenal. Él estaba hablando de la voluntad de Dios, de lo que Dios quería. Y aceptar significa oírlo, escucharlo, tomarlo para nuestra vida. Eso es aceptarlo. Significa que no solo lo escuchas, sino que haces algo al respecto con la palabra de Dios. No solo la escuchas, qué bien estuvo esto, no, sino que ahora tomas la decisión de escucharla, la tomas y luego tú haces algo al respecto, es decir, comienzas a vivirlo. Escuchas y luego obedeces. Esto es lo que significa aceptar, mis hermanos, la palabra de Dios. Y es una decisión que hay que tomar si queremos vivir, mis hermanos, con mayor sabiduría. Déjenme ponerles este pasaje de la Escritura, mis hermanos, Mateo 7:24. Dice el pasaje, Jesús dijo, mis hermanos, el Señor Jesús dijo: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Eso es lo que dijo Jesús. Lo que está diciendo Jesús, mis hermanos, es esto: si quieres sabiduría, es decir, tienes que escuchar y luego tienes que hacer. ¿Por qué? Porque escuchar y no hacer nada al respecto es una pérdida de tiempo. Pierdes el tiempo si escuchas la palabra de Dios y luego no haces nada al respecto. Para tratar de hacer algo al respecto, mis hermanos, la verdad es que sin escuchar o escuchando y luego no haces nada, la verdad eso no te va a llevar a ningún lado. Lo que Jesús dijo, mis hermanos, es: escucha y luego pon manos a la obra. Escucha mi enseñanza. El que escucha mis palabras es lo primero, y luego las pone en práctica. Dice, es un hombre sabio, que edifica su casa sobre la roca. Es un hombre así, un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Déjame decirte que esto realmente es muy importante. Es muy importante. La palabra de Dios, la Biblia, mis hermanos, es eso. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y es lo que puede estar cambiando tu vida. Es lo que ha cambiado la vida de las personas a lo largo de 2000 años en Cristo Jesús. Y es lo que puede cambiar nuestras vidas, mis hermanos. Puede transformarlas. La verdad de Dios que tenemos en su palabra. Saben, mis hermanos, es fácil recurrir a muchas fuentes de sabiduría. Muchas fuentes de sabiduría hay, mis hermanos, y es fácil tratar de recurrir a ellas, a estas fuentes de sabiduría. Es fácil tratar de recurrir a ellas, mis hermanos, a estas fuentes de sabiduría. Muchas personas tratan de encontrar sabiduría ¿en dónde? En Internet, en Google. Uno teclea, mis hermanos, algo allí y dice, para mi problema que tengo, mis hermanos, ¿qué hacen otras personas? Otras personas, mis hermanos, platican de su problema con un psíquico, con un taxista. A veces la psicología, a veces los políticos, mis hermanos, las galletas de la fortuna, los pozos del café y muchas otras cosas más. Pero déjame decirte, todas estas cosas o son fuentes de sabiduría falsa o son sabiduría temporal, solo por un tiempo.
En realidad no hay mucha sabiduría en todas ellas, mis hermanos. Sin embargo, la palabra de Dios es la sabiduría que tú y yo necesitamos para vivir una vida plena y una vida que agrade a Dios. Lo que Jesús está diciendo en este pasaje, mis hermanos, lo que Jesús está diciendo es que tú puedes construir, déjame ponerlo a la inversa, tú puedes construir tu vida en tus propias ideas. Tú puedes construir tu vida con tu propia sabiduría. Tú puedes construir tu vida en este tipo de cosas. Pero si lo haces, serás como el hombre necio que edifica su casa sobre la arena, la cual no tiene un fundamento fuerte. No tiene un fundamento fuerte. No va a durar. Pero si tú construyes tu vida en la palabra de Dios, que es la fuente de sabiduría de Dios, déjame decirte, tu vida tendrá un buen fundamento, un fundamento sólido, un fundamento sólido. ¿Por qué no me ayudan mis hermanos a leer este pasaje, Colosenses 3:16? ¿Lo podemos leer juntos, mis hermanos? Vamos a leerlo, dice allí, que el mensaje de Cristo los llene con toda su riqueza y sabiduría para que sean maestros y consejeros los unos de los otros. En la versión Reina Valera 60, mis hermanos, este pasaje dice, la palabra de Dios habite en plenitud en ustedes. Eso es lo que dice, la palabra de Dios habite en plenitud. ¿Saben, mis hermanos? Tenemos la palabra de Dios, la palabra tiene que vivir en nuestro corazón. La palabra de Dios tiene que vivir en tu corazón. ¿Saben? A veces vamos a las tiendas, mis hermanos, compramos los alimentos, uno compra los alimentos, la leche, crema, otros productos perecederos, y uno se fija, mis hermanos, yo lo hago así, mi esposa también, yo creo que ustedes también, se fijan en la fecha de caducidad, ¿no es así? Uno se fija. ¿Por qué? Porque ha pasado, mis hermanos, que compramos algo y a veces ocurre que nos lo dan caduco, y hemos tenido que regresar al lugar, oiga, lo que me vendió, pues ya pasó la fecha de caducidad. Los alimentos, mis hermanos, caducan, muchas cosas caducan, pero déjame decirte, la palabra de Dios no. La palabra de Dios no caduca, mis hermanos. Pero déjame decirte esto, si tú tomas la palabra de Dios, la pones en el estante, saliendo de aquí, la dejas en el estante o la dejas en el mismo lugar donde la dejas, y no tomas la palabra de Dios, escuchaste, pero no lo pones en práctica, no va a hacer nada en tu vida. No va a hacer nada. Pero si quieres que haga una diferencia en tu vida, si quieres que haga un impacto, entonces tienes que poner manos a la obra, escucharla primero y después poner manos a la vida. Eso es lo que Dios quiere que hagamos tú y yo. Para eso dejó su palabra. Déjenme decirles, mis hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, es realmente impresionante. Realmente impresionante. La palabra de Dios, mis hermanos, fue escrita en 3 idiomas: hebreo, griego y también, mis hermanos, en arameo. 3 idiomas. Fue escrita en 3 continentes. Fue escrita, mis hermanos, por 46 autores. Y la palabra de Dios, mis hermanos, ha llegado hasta nuestros días tan fiel, tan fiel. Estas 46 personas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y déjame decirte, la palabra de Dios ha llegado a nuestros tiempos, mis hermanos, de una manera tan impecable. Y también ha llegado, mis hermanos, porque Dios la ha preservado. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. ¿Cómo podemos conocer bien a Dios? En su palabra. ¿Cómo podemos encontrar la sabiduría de Dios? En su palabra, mis hermanos. Es allí donde tenemos que hacer. Tenemos que ir, mis hermanos, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este libro es la guía de Dios, es el libro de instrucciones de Dios para nuestras vidas. ¿Has comprado algún aparato eléctrico, algún juguete y lo has querido armar sin las instrucciones? Estás armándolo y de repente
no puedes continuar. A mí me ha pasado, mis hermanos, incluso con juguetes tan pequeños como los huevos Kinder. ¿Sí? A veces, cuando eran más pequeñas mis hijas, se los compraba. Y luego me decían, ¿me lo armas, papás? Bueno, yo quería armarlo. Y no veía las instrucciones. Es un juego muy sencillo, muy pequeño y sencillo. Pero ¿saben qué me pasaba? A veces no podía armarlo. No podía armarlo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no estaba siguiendo las instrucciones. ¿Saben? Para ser honesto, mis hermanos, a veces así nos ocurre. Para todos nosotros, mis hermanos, queremos sentir que lo hice por mí mismo y no seguir las instrucciones. Y ¿saben? Hacemos lo mismo con Dios. Queremos resolver las cosas por nosotros mismos. Es realmente el orgullo, mis hermanos, realmente es eso, no querer seguir las instrucciones. Y lo que Dios ha diseñado, mis hermanos, en su palabra, es que vivamos una vida de relación con Él y que sigamos sus instrucciones. La guía de Dios para que podamos vivir de acuerdo como Él quiere, mis hermanos. ¿Saben qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto? Salmo 19, mis hermanos, el versículo 7, dice que las enseñanzas del Señor, ¿qué son? ¿Qué son? Perfectas. Las enseñanzas de Dios, las enseñanzas de Jehová son perfectas. Y agrega el pasaje, reavivan el alma y los decretos del Señor son confiables. ¿Qué hacen con el sencillo? Lo hacen sabio. Lo hacen sabio, mis hermanos. ¿Saben? Tú y yo podemos tener una nueva fuerza, una nueva guía, una nueva dirección si estamos dispuestos a seguir las instrucciones de Dios. Si estamos dispuestos a seguir la palabra de Dios, mis hermanos. Déjame poner otro pasaje de la Escritura, Proverbios 18. Es un contraste. El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Así dice la Escritura, mis hermanos. Déjame preguntarte, ¿en qué lado de este versículo te gustaría estar? ¿En qué lado? ¿Te gustaría estar de este lado del pasaje, donde dice el sabio con gusto recibe instrucción, o te gustaría estar de este otro lado, pero el necio que habla hasta por los codos caerá sobre sus narices? ¿Saben, mis hermanos? Yo prefiero, y creo que la gran mayoría de ustedes, o todos, nos gustaría estar de este lado del pasaje. ¿Sabes? Es sabio el que recibe instrucción. Es sabio si recibes instrucción. Entonces, quizás una meta que debas tener es leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Leerla. Aplicar, aprovechar tu tiempo. Leer la palabra de Dios. Es decir, escucharla y después aplicarla en tu vida. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Entonces, en segundo lugar, si queremos vivir con sabiduría, debemos tomar la decisión de aceptar la palabra de Dios para nosotros. Tercer lugar, mis hermanos, tercer lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Debemos elegir invertir bien nuestro tiempo. Elegiré invertir bien mi tiempo. Invertir bien mi tiempo, mis hermanos. Esta tercera elección, mis hermanos, es fundamental, es clave. Tú decides elegir bien tu tiempo, elegir esta opción. Mis hermanos, fíjense bien, uno debe hacer lo que está aquí en el Salmo 90:12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En la Biblia de las Américas, mis hermanos, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Saben, mis hermanos? Algunos cuentan sus días por el número de años que hay. Dice, por el número de años que viven, mis hermanos. Pero déjame decirte, uno asumiría que, bueno, por tener más edad soy más sabio.
Hay un dicho, mis hermanos, más vale o más sabe el diablo por viejo que por diablo, dice, asumiendo que la edad trae más sabiduría. Pero no es cierto, yo he encontrado viejos necios. Así, dan por un ejemplo de la Biblia. Salomón empezó muy bien, era un joven sabio. Dice la Biblia, mis hermanos, incluso en el vulgo, aquellos que no saben de Biblia, consideran a Salomón una persona muy sabia. Sabía de ciencia, sabía de aves, sabía de minerales, sabía de muchas cosas. Le había pedido a Dios sabiduría, pero su corazón se desvió. Y empezando bien, un joven sabio terminó siendo un viejo necio. Hay un dicho que dice, lo que bien empieza, bien acaba. No necesariamente, porque uno tiene que estar perseverando en las cosas, mis hermanos, que uno ha aprendido. De eso hablaremos mañana, pero tiene que perseverar. Y Salomón, mis hermanos, terminó siendo un viejo necio, mis hermanos. Es así. Déjame decirte, tenemos que admitir que todo en nuestro mundo de hoy tiende a ir contra el desarrollo de la sabiduría. Hay una gran cantidad de fuerzas, mis hermanos, que están contra la sabiduría. Déjame decirte, vivimos en una época en la que hay mucha tecnología. Hace algunos años no había WhatsApp. Hace algunos años, mis hermanos, no había correo electrónico. Yo me acuerdo, mis hermanos, en el 92, mis hermanos, fue la primera vez que yo tuve correo electrónico. Estaba en una reunión, mis hermanos, estaba aprendiendo a usarlo porque tenía que meterme al servidor. No es ahora tan fácil como uno se mete. Tenía uno que meterse de otra manera. Tenía que meterme al servidor, darle algunas instrucciones y meterme en un lenguaje diferente, en un lenguaje que se llama ASCII. Mis hermanos, eso tenía que hacer. Y entonces estaba en una reunión y entonces dijeron, bueno, demos nuestros números de fax para poderlo hacer. Le dije, no tengo fax, le digo, yo tengo correo electrónico. Entonces alguien me contestó, nosotros no estamos tan adelantados. Me dijeron así. Entonces ya me quedé y dije, bueno, pues no les doy mi número de correo, ¿no? Mi correo electrónico. Pero ha crecido enormemente. Recibimos muchas noticias, muchas cosas a través del correo electrónico. Y si no queremos contestar, mis hermanos, no contestamos a la persona, pero luego nos dice, oye, te mandé un correo electrónico. Ay, no me di cuenta. Yo creo que me llegó a la bandeja de no deseados, o a la de spam, ¿no? A los no deseados. Esa es nuestra excusa ahora. Pero es maravilloso recibir mensajes instantáneos. Es maravilloso, mis hermanos, ahora tener WhatsApp. Uno se puede comunicar con un grupo de personas. Aquí mismo, mis hermanos, tenemos un grupo de WhatsApp de la iglesia y podemos comunicarnos. Ahora que ha pasado muchas cosas del gobierno de López Obrador, mis hermanos, algunos a favor y otros le critican, y ahí está uno en las redes sociales, mis hermanos, ¿me entiendo? Al momento, Facebook, LinkedIn y muchas otras cosas. Es fabuloso, es maravilloso, de verdad, mis hermanos, estar comunicado, saber las cosas al momento, mis hermanos. Uno puede saber qué es lo que pasa en un accidente. Pasó un accidente hace 2 horas, o lo que pasó desafortunadamente con la gobernadora de Puebla y su esposo en días pasados. Uno se enteró a la hora, 2 horas, ya estaba uno enterado. ¿No es así? Saben, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque una de las principales desventajas, mis hermanos, de utilizar las redes sociales es que quitan mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo no sé, ¿no tienen una aplicación en su teléfono, mis hermanos, que les dice a la semana cuánto has pasado viendo el teléfono? Yo la estoy siguiendo, esta aplicación, porque quiero reducir el tiempo. ¿Saben? A la semana estaba yo pasando 4 horas viendo el teléfono. Mensajes, viendo cosas en pantalla, 4 horas a la semana. Es mucho tiempo, mis hermanos. Y la verdad es que ese es el principal aspecto negativo de esto. Nos roban tiempo, y nos roban tiempo para que seamos más sabios cada vez. Nos roban tiempo.
Lo que quiero hoy, mis hermanos, es invitarles a tomar una decisión hoy. A que tomen la decisión de aprovechar bien el tiempo para que sean más sabios cada vez. No por tener más años vas a ser más sabio. Lo que está diciendo aquí, mis hermanos, el salmista, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, es por las experiencias, a aprender de lo que vivo, a aprender de lo que he vivido, para que traiga a mi corazón sabiduría. Enséñame esto, enséñame esto. Quiero invitarlos, mis hermanos, a que tomen la decisión y que entiendan que no hay nada más importante, es lo esencial para la vida, que tener sabiduría. Tienes que tomar una decisión de hacer tiempo para que tú crezcas en sabiduría. Hay que invertir tu tiempo para que tú puedas crecer en sabiduría. La Biblia habla acerca de esta inversión de tiempo y cómo funciona en nuestra vida. Déjenme leerles, mis hermanos, este pasaje de Proverbios 2, del 2 al 6. Dice el pasaje de la siguiente manera: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, dice el pasaje, y entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Subraya esto que está subrayado. Déjame decirte, solo Dios da sabiduría. Pero para que tú y yo podamos encontrar esta clase de sabiduría, tenemos que, mis hermanos, como dice el pasaje, estar atentos. El oído, si inclinas tu corazón, dice el versículo 2, si clamas a la inteligencia, pides a Dios que te dé sabiduría, si pides a Dios esto, tienes que buscarlo como un tesoro escondido, como algo de gran valor, y no cejar en tu empeño hasta que lo encuentres. Eso es lo que está diciendo el pasaje. La escudriñas como a tesoros, si como a la plata la buscas. Entonces, ¿qué? Vas a entender el respeto a Dios, entenderás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Él, porque Dios da la sabiduría. Lo que te estoy haciendo es una invitación a que inviertas bien tu tiempo. Invierte bien tu tiempo para buscar la sabiduría de Dios. ¿Cómo puedes invertir tu tiempo bien en sabiduría? ¿Cómo puedes hacer esto? 4 palabras, mis hermanos, quiero que anoten. Una, por querer. Otra, por trabajar. Por mirar, por esperar. Las pueden anotar, mis hermanos, son 4 cosas. ¿Qué es esto? Primero, mis hermanos, por querer. Por querer es por desear. Por desear. Si tú no deseas la sabiduría en tu vida, déjame decirte, no va a ocurrir nada. Todo comienza con un deseo. Todo comienza con un deseo. Debes tener el deseo de ser más sabio. Debes tener este deseo. Si no quieres tú encontrarte, dicen, oiga, tiene aquí, le aseguro que hay un mapa del tesoro aquí. Y tú lo tomas a mal. No me importa, pero si tienes el deseo de encontrar ese tesoro, vas a seguir ese mapa. Si no tienes deseo, déjame decirte, debes pedirle a Dios que te dé el deseo. Debes ser honesto con Dios. Señor, la verdad no tengo deseo. Es más, no tengo deseo de orar. No tengo ni deseo de abrir la Escritura. No tengo ni deseo. Debes ser honesto con Dios. Debes serlo. Ponme el deseo. Dice la Biblia que Él pone los deseos, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, en Filipenses. Entonces debes pedirle que te dé el deseo. Pídelo para que aumente tu deseo por tener sabiduría. Segundo lugar, mis hermanos, es por trabajar en ello.
por trabajar en ello, mis hermanos. Déjame decirte, no es solo trabajar y poner empeño, mis hermanos. ¿Saben? La sabiduría viene, mis hermanos, por una cosa, por la fe y la confianza. Por la fe y la confianza. La verdad, a mis hermanos, la gente sabia confía en Dios, tiene fe en Dios, en que lo que está haciendo, lo que va a hacer, va a redituar en sabiduría para sus vidas, mis hermanos. La sabiduría es un don que Dios nos da, mis hermanos, y que nos permite involucrarnos, mis hermanos, en el trabajo para desenvolver este regalo que Dios da. Entonces hay que poner manos a la obra, mis hermanos. Hay que poner manos a la obra. Déjame decirte, hay un libro en la Biblia, que es Proverbios, y el libro de Proverbios, mis hermanos, habla de muchas cosas de sabiduría. Por ejemplo, Proverbios 1:7, que dice, otra vez repite, mis hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7, se repite muchas veces en la Biblia esto, no solo en el libro de los Salmos, como lo vimos. ¿Y saben cuántos capítulos tiene? Tiene 31 capítulos. Ahora que va a empezar enero tiene 31 días, ¿no? ¿Por qué no lees un capítulo de Proverbios diario? Si lo lees diario, habrás acabado el libro de Proverbios, que está lleno de sabiduría, lo habrás acabado en un mes. Solo un capítulo. Te pido que lo hagas. Es posible que tú lo puedas hacer. Tienes que poner manos a la obra. Se trata de trabajar, mis hermanos. Ahora también, mis hermanos, viene por mirar. Mirar a otras personas, se aprende de la experiencia, platicar, mis hermanos. Yo alguna vez lo he dicho aquí, mis hermanos, déjenme repetirlo, siempre le digo a mis hijas y a todos los muchachos, mis hermanos, siempre les digo, oye, no te juntes con los que no estudian en la escuela, o no te sientes hasta atrás, júntate con los que estudian y siéntate adelante. ¿Por qué? Mis hermanos, porque los que estudian le jalan a uno. Yo lo entendí después, mis hermanos, uno debe sentarse adelante en la escuela y con los que estudian. En las iglesias pasa igual, mis hermanos. Uno dice, oigan, hermanos, vénganse acá atrás, y todos hasta atrás, ¿no? Y deben decir, oye, vente adelante y júntate con los espirituales, porque te jalan. Mira la vida de otras personas. Mira la vida de otras personas. Leímos hace un momento allí en Proverbios 13:10, mis hermanos, que los que reciben consejos son sabios. Y uno puede recibir, mirar la vida de otras personas y gente sabia, mis hermanos, le puede aconsejar. Eso puede hacer. Finalmente, mis hermanos, por esperar, le das tiempo a la sabiduría. La sabiduría necesita tiempo para desarrollarse en tu vida. ¿Saben? Lo malo es que vivimos en una época, mis hermanos, en que queremos todas las cosas rápido. Queremos las cosas al instante. Somos como niños, mis hermanos, y si no las recibimos rápido, no recibimos una gratificación rápida, instantánea, nos enojamos. Por eso, déjenme decirles, hay café instantáneo, sopa instantánea, palomitas instantáneas, todo rápido, fotografías instantáneas. Antes uno tomaba una foto y tenía que sacar el rollo, lo llevaba uno a revelar y esperar allí, mis hermanos, hasta que le entregaban las fotos y entonces las podía, otra vez que se volvía a reunir con la gente, ver las fotografías. Pero ahora no, ahora toma uno las fotos con los teléfonos y rápidamente la toma y uno, a ver qué tal salió. Ah, mira, ahí está la foto. Y luego la suben al Facebook, ¿no? Rápido. Eso es lo que queremos. Queremos que todo se cocine rápido, que todo sea rápido. Y también queremos recibir sabiduría rápidamente en nuestras vidas. Pero no es así, mis hermanos. A menudo lleva tiempo. Entonces la sabiduría funciona de la siguiente manera. Primero es desearlo, luego hay que trabajar, poner manos a la obra, luego hay que ver la vida de otras personas que son sabias y luego esperar que la sabiduría dé su fruto en nuestras vidas a su tiempo. Entonces, déjenme hacer un resumen, mis hermanos, antes de pasar al último punto. Son 4 decisiones o 3 decisiones que hemos visto. 3 decisiones. Primero,
elijo respetar el poder de Dios. Segundo, elijo aceptar la palabra de Dios. Y tercero, elijo invertir bien mi tiempo. Nos falta una última decisión, y es esta cuarta, mis hermanos. Es elijo esperar la respuesta de Dios. Elijo esperar la respuesta de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Muchas empresas tienen consultores, asesores, ¿no es así? Y saben, el dinero, mis hermanos, ahorita lo leí hace tiempo en la revista Forbes, mis hermanos, la cantidad de millones y millones de dólares que se gastan en consultores, en asesores. ¿Qué hacen los consultores? Son expertos, son asesores en alguna área, y muchas empresas gastan millones y millones de dólares, mis hermanos, en tener un equipo de personas que le estén dando consejo a uno. Los gobiernos también tienen asesores. Los gobiernos, mis hermanos, el presidente tiene asesores, los gobernadores tienen asesores, los senadores y diputados también tienen asesores. Y les pagan a estos asesores. ¿Cuál es la idea, mis hermanos? Es de que estos asesores les digan a las personas que tienen que tomar la decisión: oye, mira, hazle así, o es así, o mira, le dan el trabajo, incluso les escriben los discursos, y son asesores, son consultores, mis hermanos. Se trata, mis hermanos, así. Pero déjame decirte algo. Todos nosotros necesitamos sabiduría para tomar decisiones. Todos necesitamos sabiduría. Tú y yo no tenemos un grupo de consultores, y además, como ya dije hace un rato, mis hermanos, hace un momento, esta sabiduría es temporal y a veces es una sabiduría falsa. ¿Qué es lo que necesitamos? La sabiduría de Dios. Y lo mejor de todo es que Dios está dispuesto a darnos su sabiduría para tomar cada decisión en nuestras vidas. Déjame preguntarte, quizás tienes una decisión que tomar en esta época. Lo que te quiero preguntar es esto: ¿has ido con Dios? ¿Has consultado con Dios para tomar esa decisión? ¿Has consultado verdaderamente con Él? ¿Saben, mis hermanos? Somos muy curiosos. Incluso lo hacemos en el trabajo de la iglesia. Tomamos decisiones y luego le pedimos a Dios que nos ayude en esa decisión. O hacemos nuestros planes, por ejemplo, para la iglesia. Hacemos nuestros planes y luego le pedimos: Señor, bendíceme en ese plan. ¿Se dan cuenta? Somos así. Y no es así como funciona, mis hermanos. Como funciona es que antes de tomar cada decisión, antes de hacer cada plan, antes de poner cada meta, consúltalo con Dios. Ve con Dios. Hazlo. Consulta con Él. Él, mis hermanos, ya nos ha dicho su respuesta. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dice que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pídala a Dios. ¿Te falta sabiduría para una decisión? ¿Te falta sabiduría porque no sabes qué elegir? Hay decisiones que son muy fáciles. ¿Qué me voy a poner esta mañana? ¿Qué ropa? Pero hay otras decisiones que son muy importantes. Son realmente importantes. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Son situaciones realmente importantes, son decisiones fundamentales, mis hermanos. Y hay decisiones así. ¿Qué tengo que hacer en este problema? ¿Qué tengo que hacer en esta circunstancia de vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay que ir con Dios. Y dice, si tú no tienes sabiduría, te falta, pídele a Dios. Dice, el cual da a todos abundantemente sin reproche. Y dice, Dios te la dará. Dios te va a dar. Esa es la respuesta de Dios, mis hermanos. Esa es la respuesta. No está diciendo el pasaje, déjame decirte porque a veces lo malinterpretamos, que te la va a dar rápidamente. No. Lo que está diciendo es que con gusto Dios te va a dar sabiduría. Por eso es que dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Con gusto.
te va a dar de su abundante sabiduría si tú estás dispuesto a pedírsela. ¿Saben? Hace un momento les estaba hablando de asesores o consultores. Déjame decirte esto, Dios no es un consultor. Dios no es un asesor. Él es el director general en nuestras vidas. Él es el director. Y eso es lo que está diciendo, mis hermanos. Si necesitas sabiduría, yo la necesito, tú la necesitas y cada uno de nosotros necesita sabiduría. Si necesitamos esto, cuando lleguen los problemas, ¿cuál debe ser nuestra primera petición? ¿Sácame del problema? ¿Sácame de la circunstancia difícil? No. Nuestra primera petición debe ser, Señor, dame sabiduría. No es quítame el problema, sácame del problema, no. La primera petición que debemos hacer es, Señor, dame sabiduría. Saben, mis hermanos, hay dos barreras. Hay dos barreras para esperar la respuesta de Dios. Dice el pasaje, ¿quieres sabiduría? Pídesela a Dios. Y con gusto y de manera abundante te la va a dar. Pero hay dos barreras. No están allí en la hoja, mis hermanos, en su resumen, te pido que lo anotes. Son dos cosas. Lo primero, mis hermanos, dos barreras para que Dios nos dé su sabiduría. La primera es el orgullo. Y la segunda barrera es la duda. La primera, mis hermanos, estas dos cosas son dos barreras, el orgullo y la duda, que se oponen a que Dios nos dé su sabiduría, mis hermanos. Se oponen a que Dios nos dé su sabiduría. Déjame decirte, Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría, con los que oyen consejos. ¿Saben, mis hermanos? Tenemos que admitirlo. Muy frecuentemente, muchas veces estamos llenos de orgullo. Estamos llenos de orgullo. Mis hermanos, nos gusta sentir, experimentar que hicimos las cosas por nosotros mismos. Tal vez porque tenemos miedo de que Dios tiene un plan que sea diferente a mi plan. A veces es eso. Pero saben, mis hermanos, los momentos más refrescantes en mi vida han sido cuando he sacado ese orgullo y le he dicho a Dios, Señor, te necesito tu sabiduría. El orgullo es fácil de tener, mis hermanos, y es una barrera para la sabiduría que Dios da, mis hermanos. Es esto, una barrera. Tenemos que dejar nuestro orgullo. Tenemos que dejar nuestro orgullo para poder recibir la sabiduría de Dios. La segunda barrera, mis hermanos, es la duda. La duda. Efesios 1:19, mis hermanos, dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza de su poder. Del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Lo que está haciendo el énfasis es el creer, el creer. ¿Sabes? Una barrera para que tú tengas la sabiduría de Dios es la duda, la duda. Yo ruego para que tú puedas entender increíblemente el poder de Dios, el increíble poder de Dios en tu vida, que Él puede ayudarte cuando tú estás dispuesto a creer. Cuando tú estás dispuesto a tener fe en Él. Entonces, déjame decirte esto, la fe y la sabiduría van de la mano, van de la mano. Por esta razón, déjame decirte, la sabiduría no se encuentra en una lista de principios. Mira estos principios y si sigues estos principios vas a tener sabiduría. No. La lista de el tener sabiduría no se encuentra en una lista de principios. Finalmente la sabiduría se encuentra en una persona, se encuentra en una relación.
La sabiduría se encuentra en Jesucristo. Dice la Biblia, mis hermanos, 1 Corintios 1:24, ¿lo pueden leer conmigo? Dice, más para los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Allí es donde se encuentra la sabiduría. Allí es donde se encuentra, mis hermanos. Y luego también dice Colosenses 2:3, lo pueden leer conmigo, mis hermanos. Dice Colosenses 2:3, dice, en Él, es decir, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Saben? Toda la sabiduría de Dios está en Cristo Jesús. Tú puedes decir, ¿cómo la sabiduría? En un hombre que crucificaron, ¿cómo la sabiduría de Dios está allí? Pues sí, allí está. Allí está la sabiduría de Dios. En Cristo Jesús. Y tienes que buscar a Cristo si necesitas sabiduría para tu vida. Déjame decirte esto, y con esto quiero terminar. Quizás tú has tomado decisiones equivocadas. Quizás lo has hecho así. Pues déjame decirte, no dejes que tus errores del pasado te definan o determinen tu futuro con Dios. Puedes haberte equivocado. Pero lo que Dios desea con nosotros y con cada uno es que tengamos una relación permanente con Jesucristo y que la profundicemos en una relación con Él día a día. Allí es donde comienza la sabiduría, en una relación personal con Jesucristo. Si tú no tienes esta relación personal con Cristo, es necesario que la tengas. Y si se ha enfriado esta relación con Jesucristo, es necesario que la actives. Que tú la actives esta relación. Debes buscarlo verdaderamente. Me gustaría terminar con una oración, mis hermanos. Déjenme concluir. Yo te invito a orar. ¿Necesitas sabiduría? Quizás necesitas orar así. Dios, dame sabiduría. Es posible que le quieras decir a Dios, he hecho algunas decisiones tontas y necesito tu sabiduría. Es posible que le tengas que decir a Dios, me siento tan a menudo como si estuviera en mi cabeza, con mi familia, con mi negocio, con la vida. Necesito tu sabiduría. Así que Dios, ayúdame a respetarte más. Y no solo deseo aceptar tu palabra, sino también quiero pasar tiempo con tu palabra para que pueda ver la diferencia que puede hacer en mi vida. Dios, dame fe para esperar en tus respuestas y luego apoyarme en esas respuestas cuando tú me las has dado. Quizás esto es lo que tú y yo necesitamos orar. ¿Quieres que te vaya bien en el 2019? Necesitas buscar la sabiduría de Dios para tomar las decisiones, para que cambie tu vida, para que tus relaciones sean fortalecidas. Necesitas buscar la sabiduría de Dios que está escondida en Cristo Jesús. ¿Lo harás? ¿Lo vas a hacer? Déjame decirte qué es lo que Dios espera de ti y de mí. Él quiere darnos su sabiduría. Necesitamos clamar por tener la sabiduría de Dios. ¿Lo harás? ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Señor, gracias porque has sido bueno en gran manera. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Pero sobre todo, gracias por tu palabra. Tu palabra para nosotros, Señor, realmente es eso, tu palabra. Cada vez que la abrimos, tú nos hablas. Cada vez que abrimos tu palabra, tú nos dices lo que tú deseas para nosotros. Gracias, Señor. Bendito seas. Queremos darte honra y gloria a ti. Te pido, mi Señor, que des de tu sabiduría. Permite, Padre, que cada uno de los que están aquí y de esta iglesia puedan comenzar a clamar, a pedir sabiduría para las decisiones, cada una. Porque tenemos que reconocer, Señor, y lo reconocemos,
Realmente necesitamos sabiduría. Es lo que necesitamos. Mis hermanos necesitan sabiduría. Yo también necesito sabiduría, mi Señor. Y Padre, Señor bendito, queremos reverenciarte, respetarte, honrarte, tener temor de ti, porque ese es el principio de la sabiduría. Queremos aceptar tu palabra, no solo escucharla, sino, además de escucharla, ponerla en práctica. Y queremos aprovechar bien el tiempo, porque como dice tu palabra, Señor, los días son malos. Y debemos aprovechar bien el tiempo, y queremos aprovechar bien el tiempo adquiriendo, buscando tu sabiduría. Pero gracias, mi Señor, porque tú estás dispuesto a darla. Si uno clama a ti, si uno pide a ti por sabiduría, estás dispuesto a darla. Señor, llena de tu sabiduría la vida de cada uno de mis hermanos. Permite que cada uno de ellos, su vida sea transformada por tu sabiduría. Sus relaciones, sus pensamientos, su conducta, su manera de hablar, que todo sea transformado por tu sabiduría. Te lo pido en Cristo. Transforma a mis hermanos, transforma esta iglesia, transfórmame a mí por medio de Cristo Jesús, quien en Él está toda tu sabiduría, está toda tu riqueza en Cristo. Transfórmanos, mi Señor. Permítenos entender que esto es lo que necesitamos para vivir una vida que te agrada y para vivir una vida plena. Ayúdanos a entender esto, mi Señor. Y permítenos poner manos a la obra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor. Amén.